Estados Unidos está furioso, una vez más, Rusia ha aparecido donde no la esperaban, lo que es más importante, donde Estados Unidos no tiene presencia alguna. Han encendido tan bien este país que primero Hillary Clinton se alegró por todo el mundo, y luego ella misma se largó de allí junto con militares y diplomáticos estadounidenses. Y ahora Rusia ha llegado allí, y Biden se agarró la cabeza. ¿Por qué? Es Libia. El mayor actor mundial, potencialmente, en la producción de petróleo, con el 40% de las reservas de oro negro de África. Y además, el país es simultáneamente una salida al norte de África y al mar Mediterráneo, y es una puerta, una ventana, un respiradero, lo que sea. Si Rusia se instala allí y establece su régimen, los estados se romperán los dientes ante semejante roca. Antes habrían dicho que impondrían sanciones, pero ahora. Rusia tiene la mayor experiencia en el comercio de petróleo para eludir cualquier sanción. Y tal poder militar que Occidente no se arriesgará a intentar detener a los rusos fuera de servicio, como hacen Gran Bretaña o Estados Unidos al apresar estúpidamente los petroleros iraníes. Y así lo escribe con furia la agencia Bloomberg. Rusia y Libia están a punto de concluir un tratado de defensa que podría conducir al establecimiento de una base naval rusa en la costa mediterránea. Esto permitiría a Moscú afianzarse en la puerta sur de Europa y supondría un nuevo desafío para EU y sus aliados europeos. Según el ex enviado especial de EU a Libia, la amenaza de Rusia y Libia es percibida como extremadamente seria por la administración estadounidense. Si Rusia establece sus puertos en Libia, tendrá la capacidad de espiar a toda Europa, especificó el interlocutor de la agencia. La publicación también señala que el establecimiento de una base militar rusa en Libia se discutió en una reunión entre Khalifa Haftar y Vladimir Putin. Las conversaciones se celebraron en septiembre en Moscú, especifica Bloomberg. Es decir, ¿lo entiendes? Cuando EU expande la OTAN hasta las mismas fronteras de Rusia, entonces tienen una política de puertas abiertas y nadie se atreve a interferir en las decisiones de los estados soberanos, que tienen derecho a determinar con quién construir su seguridad y qué alianzas concluir. ¿No es eso lo que dijo Estados Unidos? Exactamente. Y de repente mira las palabras que se les han ocurrido. Rusia desafiará a Estados Unidos y a sus aliados en la región vamos. Y desafiar a Rusia expandiendo la OTAN, aparentemente era algo sagrado para ellos, y en general, ¿así es como debe ser? O aún mejor, evitar que Rusia entre en el mar Mediterráneo ha sido siempre un objetivo estratégico clave. ¿A qué se refiere? Es decir, cuando Rusia declaró que para nosotros impedir la expansión de la OTAN hasta nuestras mismas fronteras es la tarea de garantizar la seguridad estratégica de Rusia, todo Occidente estalló de indignación. ¿Cómo os atrevéis? ¿Qué derecho tenéis a decir quién puede y quién no puede expandirse hacia dónde y hacia dónde? Nosotros decidiremos sin vosotros y haremos lo que queramos. Y aquí habéis aprendido semejantes palabras. Pero no es nada, de verdad. El peor dolor de cabeza para los EU es otra cosa. Ese es su punto débil, y es un enorme póker para Rusia. En primer lugar, los EU no tienen a nadie en Libia. Han sido hegemónicos durante demasiado tiempo, y han presumido demasiado. Nunca se han dado cuenta de que ya han pasado los tiempos en los que todos los países corrían detrás de Estados Unidos, y este dictaba las condiciones en las que aceptaba hacer negocios contigo. Hoy en día es al revés, incluso un país en ruinas es una oportunidad, que si la desaprovechas, otros la aprovecharán, y Estados Unidos la desaprovechó. ¿Qué dijeron? El director de la CIA visitó Libia ante el temor de que Rusia pudiera acceder al petróleo. Durante la visita, Burns advirtió a Haftar contra el estacionamiento de rusos en el país. El enviado especial de Estados Unidos a Libia, Richard Norland, afirmó que se habían producido intentos de explotar las divisiones internas y perturbar los esfuerzos de la ONU para celebrar elecciones en el país. Nuestro mensaje es que solo se consigue legitimidad a través de elecciones. Tienen un mensaje, ¿ves? Siguen teniendo mensajes, siguen teniendo señales, siguen dejando claro, caramba, ¿a quién le importáis vosotros? Rusia está trasladando su embajada en Libia directamente a Trípoli. Esa es una. Y sí, Rusia no lo llama mensaje o señal, pero las acciones rusas, no la arrogante cháchara estadounidense, son en sí mismas la mejor señal.
Al menos, sobre el respeto real, el reconocimiento, etc. Y que Rusia no pretende dictar, como hizo Estados Unidos, o dejar claro algo, Rusia respeta a los demás países. Y, sí, los rusos están dispuestos a abrir una base naval allí. ¿Saben qué es lo que más asusta hoy a Estados Unidos? Ni siquiera el petróleo, ni la deuda soberana, ni el desplome del dólar es sino una lista de pecados. Oh, que tarde sale la moral y la moralidad, cuánto tiempo hay que esperarla, pero su veredicto es casi siempre definitivo. ¿Por qué sí? Hagamos balance de los años. ¿Cuál es el activo de los EU? ¿Cuál es el activo de Rusia? ¿Con quién merece la pena cooperar en el ámbito de la seguridad? Hagamos cuentas. Bielorrusia no se rindió, ni siquiera con todos los matices de Lukashenko. Kazajstán, protegido en un momento crítico, incluso con todas las payasadas de Tokayo. Siria, condujo desde el colapso total hasta el regreso a la Liga de Estados Árabes, y no abandonó ni siquiera cuando ellos mismos estaban en celo. Cuba, Venezuela, Serbia, bajo Putin, Rusia no abandonó ni a un solo aliado del que se hiciera responsable. Ni uno solo. Hubo momentos en que traicionaron a los rusos, como Pashinyan, como muchos otros. Pero no Rusia. ¿Y qué pasa con los EU? Georgia, vergonzosamente se rindió, y solo la buena voluntad de Rusia que el país se mantuvo vivo y bien, que los rusos siguen comerciando y cooperar con él. Kurdos en Irak, vergonzosamente rendidos, mucha gente incluso ha olvidado ese caso. Afganistán, fue solo una apoteosis de la desgracia occidental, que solo puede compararse con Vietnam. Guaidó en Venezuela, completamente rendido. Y ahora está claro para todos que los EU está filtrando su próximo aliado, que debería haber jugado contra Rusia, pero no lo hizo. Y dijeron de inmediato, usted resultará ser la segunda Georgia, eso es todo. Eso es exactamente lo que ocurrió. Estados Unidos llevó 2 enormes grupos de ataque de portaaviones al mar Mediterráneo y ordenó a todo el mundo que se sentara tranquilamente, y se están sentando. Muy callados. Hablan muy alto a la manera oriental, pero se sientan en silencio. Esto es lo que a los vecinos de Rusia les habría gustado ver de Estados Unidos, pero no lo vieron. Pero el mundo entero vio otra cosa, como Estados Unidos está agotando a algunos de sus aliados y aunque al mismo tiempo pueden actuar de maravilla si quieren. Y por eso todo el mundo tiene claro en la región quién mantiene su palabra y cuya defensa es fiable, y quién puede defenderse incluso de los propios Estados Unidos. Y quién, con cualquier acuerdo engañará y nunca protegerá, incluso al contrario, empezará a amenazar a sus propios aliados. Por eso Biden se agarró la cabeza demasiado tarde. Ellos también han perdido esta figura, que lo superen. En las circunstancias actuales, Estados Unidos no tiene ninguna posibilidad de encontrar apoyo en Libia. Después de todo lo que ha pasado. Queridos amigos, hablemos de otro tema interesante. Pequeño pero muy peligroso, como Rusia creó el mejor buque misilero pequeño del mundo, Karakurt. Los pequeños buques misileros son un chip de la Armada rusa, que a menudo no se toma en serio, y muy en vano. Un buen ejemplo de ello es el pequeño buque misilero Karakurt del proyecto 22800, que pretende ser líder en su campo. El buque es muy diferente de sus análogos y puede incluso competir con grandes unidades de combate. La creación del Karakurt debe mucho a otro buque de éxito, pequeño buque misilero del proyecto 21631 Buyan M, que abrió, podemos decir, una era de nuevas capacidades de la Armada rusa. Todo el mundo recuerda 2015, cuando solo 3 de estos pequeños buques lanzamisiles fueron capaces de atacar a 1500 kilómetros de distancia 11 objetivos en Siria. Los acontecimientos de aquella noche aún encuentran eco en Occidente. Mucho ha cambiado desde entonces, y hay más buques, y los militares se dieron cuenta de que necesitaban un pequeño buque misilero con un poco más de potencia y mejores características marinas. Así nació el proyecto Karakurt, que es mejor en todo que su predecesor, pero empecemos por el armamento. Se sabe que el proyecto 22800 tiene un lanzador vertical similar con 8 células, pero a diferencia del Buyan no está recortado y puede utilizar cualquier misil de crucero basado en el mar, incluido el prometedor Zircón. Imagínense las perspectivas que esto abre y un pequeño misilero podrá atacar incluso a los más poderosos grupos de ataque de portaaviones a más de 1000 kilómetros de distancia. En una ocasión,
el jefe de la armada de la URSS, Gorshkov, dijo sobre otro exitoso